La ecuación de estado virial permite determinar el factor de compresibilidad de un fluido. Ahí está, el factor de compresibilidad es igual a la presión, el volumen sobre R sobre T. Y esta ecuación de estado virial es esto que ven aquí a la derecha. 1 más toda esta sumatoria que va hasta el infinito, donde el denominador corresponde al volumen molar del fluido elevado a una respectiva potencia, que va aumentando. Y el numerador de cada uno de estos términos se les llama coeficientes viriales. A este que ven aquí, el B, se le llama segundo coeficiente virial. ¿Cuál es el primer coeficiente virial? Es el 1 que está acá, es el primero. Este es el segundo coeficiente virial. Este es el tercer coeficiente virial. Este es el cuarto coeficiente virial. El quinto, el sexto, el séptimo y hasta el infinito. Estos coeficientes viriales son específicos para cada sustancia. Cada sustancia tiene sus propios coeficientes viriales, pero no son constantes, sino que dependen de la temperatura. Es decir, que si usted tiene oxígeno, el oxígeno tiene su propio segundo coeficiente virial, pero que cambia con la temperatura. A una temperatura tiene un valor, a otra temperatura tiene otro valor. Entonces, todos estos coeficientes viriales dependen solamente de la temperatura y del tipo de fluido. No es igual para todos los fluidos, cambia. Es una ecuación que va hasta el infinito. ¿Qué? Entonces debo utilizar toda esta sumatoria que va hasta el infinito. No. Usted recordará en su curso de cálculo 4, cuando llevaba series y sucesiones, ¿no?, que existen ecuaciones sumatorias que van hacia el infinito, pero no necesariamente uno tiene que hacer todas las sumatorias hacia el infinito, nunca acabaría. Lo que usualmente se suele hacer es truncar una sucesión o una serie como esta. ¿Y qué significa truncar? Significa que solamente se debe utilizar o se podría utilizar cierto número de términos, es decir, puedo utilizar solamente los dos primeros términos, o los 3 primeros, o los 4 primeros, o los 5 primeros, y los restantes simplemente ya no lo utilizo. Cuando usted hace eso, lo que usted está haciendo es truncar la ecuación, lo está cortando. Evidentemente, cuando usted trunca una ecuación de este tipo, el resultado que va a obtener no va a ser igual al resultado que usted obtendría si utiliza toda la sumatoria al infinito. Pero tampoco se espera que haya mucha diferencia. O sea, va a haber una ligera diferencia, pero no va a ser tan grande. Que para términos prácticos, porque en ingeniería buscamos cuestiones prácticas, no es muy relevante, por lo tanto uno podría fácilmente truncar. Pero truncar una ecuación de este tipo no se hace por conveniencia, es decir, porque a mí me parece más fácil, no es por una cuestión de facilismo, sino se trunca según las condiciones sobre las cuales uno está aplicando la ecuación. Pero para eso hay que entender el significado físico de cada uno de estos coeficientes viriales. Y evidentemente el más importante es el primero, el segundo coeficiente virial, B. Este segundo coeficiente virial tiene un significado físico, representa las interacciones que existen a nivel molecular, es decir, las interacciones a nivel molecular, pero entre dos moléculas. Observe esto, esos puntos o esas figuras negras que ve ahí son las moléculas que están moviendo libremente por todo ese espacio, ¿correcto? Esos puntos rojos que aparecen y desaparecen son los momentos en donde las moléculas interactúan, pero en parejas, es decir, cuando dos moléculas interactúan entre sí. Imagine que son motos o personas que están corriendo en un espacio. En algún momento dos motos o dos personas se van a chocar entre sí, van a colisionar entre sí. Y cuando colisionen, pues diremos que hay una interacción binaria,
binaria porque solamente es una interacción entre dos moléculas. Si uno empieza a hacer un conteo, uno empieza a contar cuántas interacciones binarias existen en un determinado instante de tiempo. Por ejemplo, vamos a, en 10 segundos, ¿cuántas interacciones hubo? Ya, hacemos un conteo. Otra vez, 10 segundos, ¿cuántas interacciones hubo? Y así, tomamos muestras, muchas, vamos a tener un gráfico como el que ven acá. Vamos a encontrar que existe un número de interacciones binarias que se da en un determinado periodo. Por supuesto, habrá momentos donde habrán menos interacciones, habrá momentos donde habrán más interacciones, pero más o menos hay un promedio, ¿correcto? Y para este caso que está siendo simulado nada más, vemos que el promedio se encuentra pues por acá, pues. Es la cantidad de interacciones binarias que van a acudir en ese sistema en un determinado periodo de tiempo. Cuando un sistema solo uno asume que lo que existe o lo que ocurre con mayor frecuencia son interacciones binarias, entonces uno puede truncar la ecuación de estado virial de esta manera. Fíjense cómo solamente se ha tomado hasta el segundo término. Todos los demás se han eliminado. Por lo tanto, esto se vuelve una aproximación. Esta aproximación de truncar la ecuación virial en el segundo término es válida cuando la presión del sistema es baja. ¿Y qué cosa es una presión baja? Por ejemplo, una atmósfera es una presión baja. En este momento en el aire hay moléculas de oxígeno y de nitrógeno y otros gases más. Pero enfoquémonos en el nitrógeno y en el oxígeno. Las moléculas de nitrógeno están libremente, ¿no? Moviéndose por el espacio, por el aire. Y van a haber interacciones. Dos moléculas de nitrógeno van a interactuar, al igual que dos moléculas de oxígeno, o una molécula de nitrógeno con una molécula de oxígeno. Van a haber interacciones. Entonces, este sistema, el aire que ustedes en este momento están respirando, se encuentra a una presión baja. El comportamiento del aire yo lo puedo describir a través de una ecuación de estado virial truncada en el segundo término, así como lo que están viendo ahí. Cuando yo trunco la ecuación virial en el segundo término, tengo una buena descripción del fluido cuando la presión es baja, como la presión atmosférica, por ejemplo. Porque a estas presiones, a las presiones bajas, las moléculas están muy separadas unas de otras. Y cuando un sistema tiene moléculas muy separadas, pues lo que uno podría llegar a encontrar son interacciones entre parejas, interacciones entre dos moléculas. ¿Podrían haber interacciones entre tres moléculas? Sí, pero es menos probable que las interacciones entre dos moléculas, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, ustedes que seguramente han visto alguna vez en su vida un partido de fútbol, una cancha de fútbol, no fútbol, ahí hay 23 personas, ¿no? Dentro de ese espacio, corriendo. ¿Es probable que dos se choquen? Sí, es probable. ¿Es probable que tres se choquen? No es tan probable. Podría ocurrir, ¿no? Pero no es tan usual. Porque cada una de las personas está muy separada una de otra. Si eso fuese un fluido, diríamos que ese fluido está a baja presión. Cuando el fluido se encuentra a baja presión, las moléculas están muy separadas unas de otras. Pero ¿y si la presión aumenta? Si la presión aumenta, lo que vas a hacer es comprimir al fluido. Vas a hacer que las moléculas estén más cerca unas de otras. Así, por ejemplo. Ahora las moléculas están más cerca unas de otras. Cuando hay una mayor presión en el sistema, ¿van a haber interacciones binarias? Sí, pero empiezan a aparecer también interacciones ternarias, es decir, que tres moléculas interactúen a la vez, porque están más cerca una de otras. Cuando la presión es mayor y es evidente la presencia de interacciones ternarias, entonces la ecuación de estado virial se debe truncar en el tercer término. Es decir, debemos utilizar un coeficiente más.
el coeficiente C. Truncar la ecuación virial en este punto se debe realizar cuando la presión es ya un poco mayor. ¿Cuánto es un poco mayor? Por ejemplo, 10 bar. A 10 bar de presión ya se podría utilizar el tercer coeficiente virial. 8 bar, 12 bar, 15 bar, 20 bar, 25 bar. Si quiere ponerlo en términos sencillos, cuando la presión esté en las decenas. Ya, si quiere ponerlo así más simple. Y si tengo un fluido que está a una presión baja, por ejemplo a 1 bar, ¿puedo utilizar la ecuación de estado virial truncada en el tercer término? Sí. Puedes utilizar estas dos ecuaciones, las puedes utilizar para un fluido a baja presión. El resultado que vas a obtener va a ser muy parecido. Y como es muy parecido, entonces por eso decimos, no vale la pena estar utilizando la ecuación truncada en el tercer término. Mejor utilicemos la ecuación truncada en el segundo, porque es más rápido de resolverla. La otra no es tan rápido resolverla. Demora un poquito más. ¿Por qué? Porque en el denominador el volumen molar está al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que esa ecuación es un polinomio de grado 3. Eso lo vamos a ver después. Y al ser un polinomio de mayor grado, su solución también se vuelve un poquito más complicada. Bueno, antes se volvía más complicada, ¿no? Ahora ya no, bueno, ahora con las computadoras ya esto es fácil, pues, entonces, no, en realidad nadie debería asustarse por un polinomio de cualquier grado. ¿Qué pasa si al fluido lo seguimos comprimiendo más? Es decir, hacemos que la presión se incremente más. Si la presión se incrementa, ¿qué va a pasar con las moléculas? Se van a juntar más. Y vamos a tener algo así. Cuando las moléculas están muy juntas, evidentemente van a haber interacciones binarias. Para que para usted sea más fácil, se van a golpear dos moléculas, van a chocar dos moléculas, sí. Pero también va a haber interacciones ternarias, sí. Y también va a haber interacciones cuaternarias. O sea, va a haber interacción de 4 moléculas. O si quieren, 4 moléculas pueden colisionar a la vez. Si quieren verlo de una forma más sencilla. A mayor presión, las interacciones aumentan en número de moléculas, binarias, ternarias, cuaternarias. Y por lo tanto, la ecuación de estado virial que debería utilizarse en estos casos debe tener un coeficiente más. ¿Y a qué presiones estamos hablando aquí? 100 bar, 200 bar. Si quiere hacerlo más sencillo, cuando la presión esté en el orden de las centenas en bares. Y si seguimos aumentando la presión, pues habrá que aumentar un coeficiente más. Y así. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, porque nosotros estudiamos ingeniería química, a nosotros nos interesa más aquellas condiciones o aquellas situaciones que uno puede encontrar en la industria. Por ahí hay ciertos procesos tecnológicos que pueden llegar a los 300, 400, 500 bar, pero digamos son menos. Lo usual, es más, lo usual en cualquier tipo de industria es encontrar presiones bajas, presiones de 1 bar, 2 bar, 3 bar, 5, por ahí hasta 10 ya. Pero ya presiones mayores no es tan frecuente en todo caso encontrar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, la aplicación de la ecuación de estado virial en un sistema de un proceso industrial va a depender mucho de a qué presión se encuentra el proceso. Y usted va a tener que decidir ahí, ¿no? Baja presión, trunque la ecuación virial en el segundo término. Presiones moderadas, trunque en el tercer término. Presiones altas, trunque en el cuarto término. ¿Qué es presión moderada? Más o menos 10, 15, 20. ¿no? Pero siempre hay que estarlo verificando, evaluando. ¿Okay? Pero ¿qué hay de esos coeficientes viriales? ¿Cómo se obtienen? Ya sé que dependen de la temperatura. Ya sé que depende del tipo de sustancia. No es igual para todas las sustancias. Pero entonces eso significa que yo tendría que tener el coeficiente B para el agua a diferentes temperaturas.
para el amoníaco a diferentes temperaturas, para el dióxido de carbono a diferentes temperaturas, para el metano, etano, propano, butano, heptano, hexano. ¿Ustedes saben cuántas sustancias existen? Y tener coeficientes virales para todas esas sustancias y a diferentes temperaturas, eso es prácticamente imposible. Por eso es lo que se busca es generar modelos matemáticos, ecuaciones, fórmulas, que le permita a uno calcular esos coeficientes según a qué sustancia pertenece. ¿Se imaginan tener una única ecuación que me calcule el coeficiente B de cualquier sustancia? Sería interesante. Y eso es lo que justamente se ha dedicado un campo de la termodinámica, en buscar esos modelos que permitan hacer cálculos generales para cualquier sustancia, que luego puedan ser aplicados en el diseño de procesos industriales.